Mis hermanos, pues ya llegamos al fin de esta tercera semana de tiempo de Adviento, en este sábado 18 de diciembre. Ya como cada sábado les comento, en la tarde a las 6 estaremos en mi parroquia ya viendo la misa de precepto dominical. Pero ahorita pues vamos a meditar, fíjense, porque sobre todo hoy trae unas lecturas tan hermosas este día. Precisamente qué manera tan hermosa de ser la víspera de la última semana de Adviento, de la alegría de que ya está cerca el nacimiento del Señor. Hoy el profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 8, nos recuerda cómo del tronco de David nacerá un renuevo. Él dice, será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. Jeremías nos recuerda que el Señor manda a un pastor, alguien que nos guíe, que nos dirija y que siempre nos lleva por el buen camino. Y también, de alguna manera, el plan de salvación continúa con esas interacciones entre la misericordia de Dios y la desobediencia del hombre. Dice aquí al final, en el último párrafo, dice, por eso miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. Fíjense, no quiere decir que eso no sea un hecho sorprendente. Lo que quiere decir que el Señor no se cansa de prodigar bendiciones, que después de esa salida de esclavitud, vivimos en la gracia de Dios, pero luego volvimos a caer, volvimos a ser infieles y viene el destierro. Por eso dice ahora, sino que ahora se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo en su propia tierra. Está hablando de ahora de cómo, así como primero los sacó del pueblo, de la esclavitud de Egipto, ahora los regresa del destierro de Babilonia y los regresa a su tierra para que vuelvan a hacer el templo y que vuelvan a vivir cercanos a su Dios. Este es el mensaje hermoso, ese renuevo del tronco Jesé que viene a ser ese que siga siendo nuestro compañero de camino para que en las desviaciones que tengamos, Él sea el que nos atraiga, Él sea el que nos regrese por el buen camino. Y pues bueno, miren, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24 también es un pasaje hermosísimo, porque fíjense, la genealogía que ayer mencionaba termina diciendo termina diciendo que de Jacob engendró a José, el hijo, el esposo de María, de quien nace el Cristo. Pero si recordamos Lucas en su capítulo 1, en el pasaje de la anunciación y de la visitación, nos dice cómo fue que María se entera de que va a tener un hijo, cómo inmediatamente después de que le da el anuncio se va a visitar a Isabel. Y termina diciendo que estuvo 3 meses con Isabel hasta que nació su hijo y luego regresó. El resto del capítulo 1 narra después el nacimiento de Juan el Bautista y en el capítulo 2 empieza ya narrando la época del censo, ya cuando Jesús y cuando María y José tienen que ir al censo para poder anotarse. Pero no nos dice cómo le fue a José, cómo fue que José aceptó a María siendo que llegó embarazada. Mateo no lo narra hoy. Imagínense, si vemos históricamente como nos lo cuenta el relato, entenderíamos que José no vio a María durante esos 3 meses que estuvo allá con su prima Isabel. Imagínense cómo regresa. Una mujer de 3 meses de embarazo ya es notorio, ya no lo puede ocultar. Imaginen la sorpresa de José al ver a María. ¿Cuál sería su sorpresa y cuál sería su decisión? José tenía dos opciones. Humanamente José tenía dos opciones. Una, rechazarla, repudiarla y decir, me fue infiel y no la puedo recibir. Pero eso implicaría el asesinato de María porque la iban a matar a pedradas. La segunda opción sería aceptarla y recibirla, pero eso para José era muy difícil. ¿Cómo voy a recibir? Y eso lo podremos entender cualquiera de nosotros. Si de repente nuestra novia nos dice que está embarazada, pero que no ha tenido ningún contacto con ningún hombre, pues ¿qué le vas a decir? Chalupa y buenas, ¿verdad? Pues ¿quién te lo va a creer? José no es que dudara, José conocía a María, estaba tan enamorado de ella y la conocía tan bien que no es que dudara, simplemente era un misterio, era incomprensible. Él no sabía cómo aceptar, cómo involucrarse en este misterio en el que María estaba pasando.
Entonces, esas dos eran las únicas opciones que tenía, pero la visita del ángel en sueños a José lo lleva a presentar, bueno, más bien él le encuentra una tercera opción, es repudiarla en secreto. ¿Qué significa repudiarla en secreto? Que bueno, ahora ya él va a ser el malo de la película. Él prefiere aparecer como el esposo que abandona a su mujer embarazada. Pero era tanto el amor, cuánto amaba José a María, que es capaz de preferir el oprobio de él, que no le tendría después ninguna consecuencia para él, y no el oprobio de María, que sí traería la consecuencia de su muerte. Entonces, de ese tamaño era el amor de José por María. Pero habiendo encontrado esa tercera salida que le parecía a él, pues no sé si la mejor, pero que al menos podría salvar a María, el ángel lo visita en sueños y le dice, no temas recibir a tu esposa. O sea, le recuerda, es tu esposa. O sea, el Espíritu Santo no viene a sustituirte, no te vienen a hacer a un lado, al contrario, tú vas a ser la esposa, tú eres el esposo de María y la tienes que cuidar y proteger. Incluso tú vas a ser el papá de este niño. Ante los ojos del mundo, tú vas a ser su papá. Y eso se lo demuestra diciéndole, tú le pondrás el nombre. Esto para el pueblo, para los hombres de esos tiempos era muy importante. Recuerden que cuando nace Juan el Bautista, Zacarías se había quedado mudo por no haber creído. Y cuando Isabel dice que quiere que se llame Juan, pues obviamente todo el resto de la familia dice, no puede ser. En la familia no hay nadie que se llame Juan. Y entonces aún estando mudo, Zacarías van con él y le preguntan cómo se debe de llamar, porque aquí por mucho que Isabel dijera que se llama Juan, si Zacarías hubiera dicho se va a llamar Pedro, pues le ponían Pedro. O sea, el hombre es el que tenía el privilegio y el honor de ponerle el nombre a su hijo. Entonces por eso el ángel le dice a José, tú le pondrás. Dice José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque de él saldrá el Salvador del pueblo. Fíjense cómo esos tres argumentos le da el ángel a Jesús, a José para convencerlo. Primero, le dice, ha concebido por obra el Espíritu Santo. Segundo, le dice, tú aparecerás como padre, tú le pondrás su nombre. Tercero, él salvará al pueblo de sus pecados. Y fíjense, vuelvo aquí a hacerles la reflexión que les decía con María. María no entendía cómo podía ella concebir un niño si no tenía varón. El ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo caerá sobre ti, te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo, y por eso quedarás embarazada. Y yo les decía, ¿a poco creen que María dijo, tiene razón Gabriel, ya me cayó el 20, ya entendí? Por supuesto que María no entendió, no sabían quién era el Espíritu Santo en aquel tiempo, pero María, con mucha fe y con obediencia, dijo, hágase en mí según tu palabra. Perdón, hoy José le pasa lo mismo. José no entendía. ¿Ustedes creen que entendió? Que estos argumentos que el Señor, que el ángel, el Señor le dijo en boca del ángel. Bueno, es el Espíritu Santo el que engendró a María, qué bueno. Sí, yo le voy a poner el nombre, pues bueno, eso es un privilegio. El niño va a ser el Salvador del mundo, pues, qué bueno, entonces sí lo acepto. Él no entendió. Pero igual que María, porque dice, cuando la Biblia describe a José, dice que era un hombre justo. Y un hombre justo es el que se ajusta a lo que Dios pide, que se ajusta a lo que Dios manda. Entonces José dice, al final dice Mateo, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Mi hermano, esto medito lo mismo que decíamos con María. A veces tenemos que aceptar. Nosotros a veces dejamos nuestra fe porque nos meten dudas y no entendemos algunas cosas, como que fue siempre virgen, como que pues, su concepción fue inmaculada, y empezamos a dudar. Y a veces yo les decía, el dudar no está mal, lo que está mal es con quién te acercas a que te aclare las dudas. Claro, te acercas con un pastor o un amigo que no es católico, te acerca con su pastor o te explica y te va a confundir más. Acércate al Señor, acércate a los instrumentos de Dios en tu fe, que es la fe que Cristo fundó, que sea un sacerdote, que sea un diácono, que sea un ministro, que sea alguien cercano,
que conozca tu fe y que Él te pueda acercar. Y ahí, si aún así no te queda claro, haz lo que María y haz lo que José. Acepta por fe. Acepta por fe lo que te están diciendo, porque el Señor no nos dice mentiras, el Señor no miente y el misterio de Dios se va revelando poco a poco. Entonces, mi hermano, qué manera tan hermosa de terminar esta semana y ser la víspera de ya la cuarta semana de Adviento. El anuncio de ese renuevo del tronco de Jesús que viene a salvarnos y la fe de José y la fe de María de aceptar ser instrumentos de Dios para que esto se haga una realidad. Yo hago mi oración por ti, mi hermano, y te pido tu oración por mí, para que seamos instrumentos de Dios primero, para que eso sea una realidad en mi vida y en tu vida, que seamos como esos humildes de corazón que reconocemos nuestra fragilidad y nuestra caída al pecado para acercarnos a la reconciliación con el Señor, y que seamos realmente una conversión, que este nacimiento de Jesús, que este adviento en el que nos estamos preparando, nos lleve realmente a un cambio de vida, en el que seas mejor esposa, mejor esposo, mejor padre de familia. Que ese amor de Dios que ha puesto en tu corazón sea un reflejo en el amor de tu familia, que tus hijos se sientan amados y protegidos por ti, que tus vecinos vean en ti una persona honesta, honrada, que siempre procura el bien de los demás, que tu comunidad vea una persona que va con devoción a la iglesia, que va con devoción a honrar y a escuchar y alimentarse de la palabra y del cuerpo de Cristo, pero sobre todo que pone por obra todas esas cosas. Ya decíamos que cuando Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú al que debemos de seguir? Jesús no responde con palabras, Jesús responde con sus obras. Ojalá que nosotros también le respondamos al Señor, no solamente diciéndole Señor, Señor, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Dios tiene un amor tan grande para ti. Dios tiene los brazos abiertos, tan altos, tan abiertos, que puede abarcarnos a todos. Acércate a Él, abrázalo y verás, como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que tengas un día lleno del amor de Dios.